Carlos, bienvenido. Y bueno, vamos a ir dando inicio entonces a este tema tan importante que tenemos el día de hoy, dos clases de conocimiento, objetivo y subjetivo. La conferencia número 42 ya de la fase A. Y el objetivo de esta conferencia va a ser que nosotros aprendamos a diferenciar entre lo que es el conocimiento objetivo y lo que es el conocimiento subjetivo. Que lleguemos a comprender cuál de ellos es que nos sirve para nuestro avance interior, y vamos a estar analizando el día de hoy cuáles son las consecuencias negativas que trae para nuestra conciencia y para el desarrollo, el despertar de nuestra conciencia, la acumulación de conocimiento subjetivo. ¿Sí? Vamos a estar pues ampliando ese tema. Para poder llegar a comprender qué son estos dos tipos de conocimiento, tenemos nosotros que saber que nosotros habitamos a la vez en dos mundos. Un mundo exterior que está compuesto pues por todas estas cosas que encontramos aquí en este plano físico, que está fuera de nuestro cuerpo físico. Aquí encontramos nuestro cuerpo físico, nuestra personalidad, encontramos nuestra familia, nuestros amigos y bueno, todas las personas que habitan en este mundo, las plantas, los árboles, encontramos el tema social, encontramos los temas laborales, encontramos los temas sociales, encontramos los temas mundiales. Ese es este mundo exterior. Y tenemos un mundo interior, que ya eso es del cuerpo físico hacia adentro. Un vasto mundo interior, que solamente cuando la persona empieza a trabajar para conocerse a sí mismo, empieza a descubrir. Nosotros somos un cosmos en miniatura. Entonces, dentro de nosotros hay un vasto mundo. Está toda una parte, todo un mundo emocional en nosotros, está todo un mundo mental dentro de nosotros, un mundo causal, un mundo búdico, un mundo átmico. O sea, hay muchas dimensiones dentro de nosotros. Están todas las distintas partes del ser que están y habitan allá adentro, que son los distintos aspectos de nuestra conciencia. Están también eso que le llamamos la familia psicológica, o todos esos defectos psicológicos que tenemos en nuestro interior, también son parte de ese mundo interior ahora mismo, porque todavía como que no hemos desocupado ese mundo interior de tanto vecino indeseable, de tanto inquilino desagradable, que son esos efectos psicológicos, y bueno, que son ellos los que tienen atrapada pues esas esencias que son también parte de nuestro ser y están allí en nuestro mundo interior. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la noche a dormir y dejamos ese cuerpo físico ahí descansando, nosotros salimos o nos desdoblamos, y decimos salimos, pero realmente nosotros entramos porque nos desdoblamos a ese mundo interior, y esas experiencias que tenemos en esa quinta dimensión de la naturaleza compete a todo lo que hay en nuestro mundo interior. Ustedes pueden ver que en ese mundo de los sueños hay de todo, está todo lo que está en el plano físico está ahí, está todo lo que corresponde a nuestras dimensiones internas está ahí. Uno puede hasta salir del planeta, uno puede hacer muchísimas cosas y todo eso corresponde a su mundo interior. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Que ese mundo interior es lo que siempre fue, lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Esa es nuestra realidad interna, que es permanente, porque nosotros somos unas chispas divinales eternas. Nosotros siempre hemos existido, siempre existiremos. Lo que pasa es que ahora mismo, como tenemos la conciencia dormida, nos hemos olvidado de sí mismos. Hemos caído en una fascinación con este mundo externo, con este cuerpo físico, con la personalidad que desarrollamos en esta existencia, con ese nombre, con ese apellido, con esa educación que hemos recibido en esta existencia que sentimos que nos define, con ese estatus social que tal vez hayamos adquirido o que digamos que vino con la de cuna, no importa. Todo eso hace parte de esa personalidad, todos esos gustos, todos esos intereses, son parte de esa personalidad, y esa personalidad nos fascinó con este mundo exterior. Se nos durmió la conciencia y nosotros nos olvidamos de sí mismos y nos quedamos fascinados con este mundo exterior que es ilusorio, ¿sí? Este mundo exterior no es real. A nosotros nos parece real porque lo percibimos con los sentidos físicos y decimos esta mesa es real, esta casa es real, este cuerpo físico es real, y creemos que todo esto es real porque lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos hasta saborear,
pero realmente no, es una ilusión y hemos caído en la ilusión. Pero solamente que nosotros reflexionemos un poquito para que empecemos a desarmar esa ilusión. Démonos cuenta que absolutamente todo lo que esté en este mundo físico está sometido al tiempo y con el tiempo va a desaparecer. Han existido en este mundo grandes civilizaciones y de ellas no quedan más que ruinas. Se han construido grandes imperios y ya no queda, o sea, todo eso con el tiempo se va. Las plantas, los animales, las personas, todo lo que nace en este mundo físico, en algún punto perece. Entonces no es real. ¿Por qué no es real? Porque lo real es aquello que es permanente, que es perenne, que siempre ha sido, que siempre será, que nunca muda, que nunca cambia de forma, que como nuestro ser, nuestra conciencia, siempre ha sido. Como se habla, por ejemplo, de Dios, porque sabemos que la gente, por esa misma fascinación con el mundo físico, ha hecho de esas cosas internas un ser externo. Entonces se habla de Dios, pero se olvidó que Dios está adentro, que Dios es el ser que tenemos dentro, que cada uno tiene su Dios particular y que esa suma de todos esos dioses, digámosle así, o esas chispitas divinales, es en fin lo que es Dios. Por eso se dice que Dios está en todo, que Dios está en el perro, que está en el gato, que está en aquella persona, en la sonrisa del niño, en no sé qué. Sí, Dios está en todo porque Dios es esa chispa divinal que nos da a nosotros la vida. Entonces, ese Dios está dentro. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho con Dios? Lo hemos visto como algo afuera. Y sin embargo, mirándolo afuera, todavía decimos, es que Dios es todo. Dios es lo que siempre ha sido. Dios es lo que siempre será. Dios es lo que nunca muda. Dios es lo que nunca cambia. Pero eso realmente no es hacia afuera, sino es hacia adentro. Entonces es importante que nosotros sí nos sentemos y reflexionemos en eso. Porque para poder hacer un trabajo de despertar la conciencia, lo primero que tenemos que hacer es salir de la fascinación, del hipnotismo en que hemos caído con este mundo físico. Si no lo hacemos, si nunca desarmamos esa ilusión, si no rasgamos ese velo maya, porque maya significa ilusión, si no rasgamos ese velo para ver la realidad como es, algo pasajero, algo transitorio, un mundo en el cual vinimos por un ratito a hacer algo, a aprender algo para poder regresar a esa eternidad de la cual nosotros vinimos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no lo reflexionamos, vamos a pasar una existencia, otra existencia y la otra existencia y todas las existencias, pues tratando de buscar las cosas pasajeras que este mundo nos brinda. Tratando de buscar la fama, tratando de buscar el prestigio, tratando de buscar los bienes materiales, las comodidades, tratando de atiborrarnos de todo ese conocimiento subjetivo que nos brinda este mundo físico, creyendo que ese conocimiento subjetivo es la sabiduría y al final nos vamos de una vida vacíos, sin absolutamente nada interno, sin haber desarrollado para nada esa alma, pero sí habiendo engrosado terriblemente una personalidad. Entonces, cuando llegue el momento de la muerte física, ahí queda ese cuerpo físico y ahí queda esa personalidad. Y ya, todo eso que se acumuló, todo ese conocimiento, esa educación, toda esa fama, todos esos bienes, todo eso, ahí quedó. Nadie se ha llevado nada para el otro lado. Todo ha quedado aquí. Todavía una persona se esfuerza terriblemente por hacer un renombre. No, porque y para que quedar, no sé, en los libros de historia, para ser célebre, para que allá le pongan una estrellita en el caminito ese de Hollywood. Y entonces creer que ya eso le va a dar una trascendencia. Y nada que ver, porque la persona agarra y se muere, nace nuevamente, porque por ley de retorno regresamos otra vez y en esa otra existencia ni se acuerda, tal vez camina por el caminito ese de Hollywood, ve la estrella y ni tiene idea de que ser el mismo en otra existencia. Entonces pasa el tiempo, se acaba esta civilización, se acaba esta raza y la estrellita esa de Hollywood también se quedó ahí, se destruyó también. Entonces, ¿para qué seguimos nosotros fascinados con este mundo exterior, con estas cosas externas, si eso no nos va a llevar a nada, si eso no tiene nada trascendente, nada que traspase el tiempo? Porque mejor no dedicamos nosotros nuestra existencia, esta maravillosa oportunidad que tenemos, porque cada existencia es una maravillosa oportunidad para autorrealizarnos y más aún cuando es una existencia en la cual tenemos la gracia de recibir el conocimiento objetivo enfocado a la práctica para lograr
ese trabajo interior. Entonces, habiendo como que reflexionado ahí un poquito en la diferencia entre esos dos mundos, pues entonces ahora pasemos a reflexionar en la diferencia de los dos tipos de conocimiento que existen. En este mundo exterior, nosotros recibimos mucho conocimiento de muchas fuentes. Desde que nosotros somos pequeñitos, nos ponen en la escuela y ahí nos empiezan a enseñar muchísimas cosas. Hay algunas cosas que por ahí nos enseñan que no son básicas y útiles, como que usted diga, no sé, aprender a leer, como usted diga aprender a sumar, aprender a restar, aprender a dividir, son cosas que nos sirven para desenvolvernos en el día a día. Pero todos nosotros sabemos que con eso básico, que es realmente, digamos, algo que se puede aprender en muy poco tiempo, nos meten muchísimas cosas más que no nos sirven para nada. Nos meten montones de cosas, incluso que la mayoría son hasta falsas, por ahí una historia toda tergiversada, nos meten unas cosas que no nos van a servir realmente para nada en la vida. Y nos pasamos años y años y años yendo a una escuela supuestamente preparándonos para ser alguien en la vida, para hacer no sé qué, y ni siquiera se tienen en cuenta las leyes que rigen pues este plano físico. Porque una persona que, por ejemplo, tenga karma económico y por karma no vaya a ser una persona, no sé, adinerada, no importa que se estudie lo que se quiere estudiar, va a ser una persona que por karma no va a tener pues comodidades. Ustedes han visto con gente que ha hecho doctorado que taxea o que trabaja de mesero en algún lugar porque tiene un karma económico. Se han visto otras personas que no se han dedicado a estudiar y realmente las personas más ricas del planeta no se echaron a perder en una universidad, esto lo pueden investigar. Pues tienen su dharma y ese dharma les hace para que pueda tener una vida de comodidades. Y si nosotros reflexionamos en todo eso que a nosotros nos enseñaron, que fuimos a la escuela, que fuimos a una universidad, que hicimos tales cursos, ustedes se reflexionan a ver en qué de eso se acuerdan, qué de eso les sirvió realmente en la vida. Ustedes se van a dar cuenta que tal vez ni un 25%. ¿Para qué sirvió todo ese conocimiento subjetivo? Pues simplemente para intelectualizarnos, para hacer de nosotros seres creyentes, para hacer de nosotros seres dominables, manipulables por una sociedad. No nos llevó a desarrollar para nada lo que era nuestro ser. Entonces adquirimos un montón de conocimiento intelectual subjetivo que no nos constaba. A nosotros nos contaron de tal cosa, de tal época, de no sé qué otro, del teorema de no sé qué tal, y a nosotros nada de eso nos constaba. Simplemente íbamos ahí, escuchábamos lo que decía, tratábamos de grabar eso que nos decían para cuando llegara el día del examen, entonces pudiéramos recordar, si no era que hacíamos lo que en mi país le llaman un chivo o un papelito ahí bien escondidito con las respuestas, o si no era que ahí uno se le hacía la señal a otro para recordar, mira esto, ponle la 1, la A, la 2, la 3, y el punto era pasar el examen. Y que nos dieran un título que dijera que sí, que nosotros sí estábamos aptos para entrar a una empresa y ser empleados, que nosotros sí estábamos aptos para, digamos que encajar en una sociedad que de entrada está podrida. Y me disculpan la palabra, tal vez un poco fuerte, pero es una realidad. Lo más tonto que nosotros podemos hacer es tratar de encajar en una sociedad que está enferma, que está dañada, que lo único que busca crear son robots pensantes, ¿sí? Que aprendan a obedecer, a eso nos enseñan desde temprano, que crean que lo que les dicen, que lo que está escrito en los libros, que lo que afirma tal o cual sujeto, porque ya es remarcado en esa sociedad, porque tiene un renombre, porque tal, eso es real.
Y eso hay que aceptarlo. ¿Y eso por qué? Porque así nos pueden dominar, así cualquiera se pone en una posición de poder y nos dictamina cualquier cosa que vaya en contra de nuestra integridad, que vaya en contra de nuestra conciencia, que vaya hasta en contra de nuestra salud muchas veces, pero lo dijo fulano de tal, y como nosotros somos unos creyentes, porque ese conocimiento subjetivo nos volvió unos creyentes, nos mató la capacidad analítica, la capacidad reflexiva, la capacidad de intuitiva incluso, de poder escuchar a nuestra propia conciencia y seguir los dictámenes de nuestra propia conciencia, a perjuicio de nosotros mismos, vamos y hacemos lo que dijo fulano, que el presidente dice que hay que ir a la guerra, y vamos nosotros ahí porque todo el mundo dice, odiando a los otros hermanos de la humanidad que están en otro lugar, y estamos ahí tomando las armas contra ellos, que porque dijeron todos que tal, que lo que la solución era ir a vacunarse, vamos todos y nos vacunamos, y no escuchamos a nuestra conciencia. Que no, que dicen que sí, que esto es lo... Y ahí vamos nosotros, y eso es lo que hace el conocimiento subjetivo, nos aliena. Entonces, ¿quién recibe ese conocimiento subjetivo? Bueno, lo recibirá la conciencia, lo recibirá el ser, eso que nosotros realmente somos. No, lo recibe esa personalidad, esa fachada que nosotros hemos creado en este plano físico, a la cual desde que nos formamos le fueron dando una educación, unos principios, unos cánones, una moral. Entonces, lo que han hecho con nosotros es que nos han encasillado en unos criterios. No actuamos por conciencia propia. Creemos que sí, porque estamos muy autoengañados. Creemos que estamos actuando por conciencia propia, por voluntad propia, por criterio propio, y no nos damos cuenta que nos han llenado la mente todo el tiempo de ideas fijas y nos han vuelto sumisos. ¿Sí? Entonces, esa personalidad actúa con unos buenos modales, actúa con una educación, ¿basados en qué? ¿En la conciencia? No, en el miedo al que dirán. Porque esa personalidad lo que más le teme es a que la vayan a menospreciar, que me vayan a rechazar, que no me vayan a aceptar en una sociedad o en algún círculo. Y lo que esa personalidad, más aprecia y busca es que me admiren, es que me nombren, es que me citen, es que me aplaudan. Entonces, esos son los móviles que llevan a esa personalidad a llenarse y actuar según esos conceptos que nos han inculcado, pero jamás es una conciencia, jamás estamos apelando a lo que dicta nuestra conciencia y a desarrollar incluso esa conciencia. Ese conocimiento subjetivo es lo mismo que este mundo exterior pasajero, fugaz. Entonces nosotros nos llenamos, por ejemplo, nos dedicamos en una existencia a llenarnos de conocimiento subjetivo y hacemos un kinder, una primaria, una secundaria, hacemos una carrera universitaria, después le hacemos la especialización y que si el posgrado y que si la maestría y si no sé qué, tantas cosas. Y cuando llega el momento de la muerte, ¿para dónde va todo eso? Nos lo llevamos con nosotros en la siguiente existencia. Si en esta me dice, no sé, doctor, en la siguiente existencia voy a ser doctor, no, voy a venir así mismo limpio, porque todo eso nada más fue conceptos metidos en el cerebro. Ahí no hubo nada que aprovechara la conciencia, nada que trascendiera de una existencia a otra, y mucho menos ese conocimiento subjetivo nos va a llevar a liberarnos de esta rueda de muertes y nacimiento. Entonces, todo ese conocimiento es pasajero. Incluso ustedes pueden ver en el mismo plano físico cómo ciertas cosas, ciertas teorías, ciertos teoremas, ciertos conceptos, en algún momento son aceptados por esa educación oficial, en algún momento son reales, porque los científicos dijeron que eso sí era, los eruditos estudiados dijeron que sí, y resulta que pasa el tiempo y viene otra persona y plantea algo y lo refuta y pone la hipótesis y pone las pruebas y pone el esto y el otro, y ya se cambia. Ya eso que antes era ya no es, ya ahora es esto, porque ahora pudimos ver que no, que era esto. Entonces todo eso es fugaz, no hay lo que se creía hace cientos de años, ahora ya se piensa algo totalmente diferente. Y bueno, eso es importante que lo reflexionemos para ver por qué es que nosotros defendemos tanto ese conocimiento subjetivo. Tanto, ¿por qué lo defendemos? Porque así estamos adoctrinados.
O sea, así nos rige la sociedad y nos dice que sí, que para que usted sea alguien en la vida, usted tiene que ir a una escuela y intelectualizarse y usted tiene que hacer tales o cuales grados porque si no usted no va a poder comer o no va a ser o va a ser un don nadie y no nos abocamos a desarrollar las reales facultades del ser, la real sabiduría del ser, porque si en lugar nosotros nos pusiéramos a desarrollar lo que es la intuición, lo que es la creatividad, lo que son los propios dones innatos, si nos pudiéramos a conocernos a nosotros mismos para descubrir la vocación de nuestro ser y empezar a desarrollarla, otro gallo cantaría. Seríamos personas realmente no solamente muy inteligentes, porque manejaríamos una inteligencia intuitiva. Incluso defendemos tanto ese conocimiento subjetivo que muchas veces nos toca ser padres y hacemos con los niños lo mismo, los metemos a ese mismo tren de intelectualización. No reflexionamos profundamente en eso. Le tenemos muchísimo miedo a la sociedad. Por la personalidad le tenemos miedo al que dirán, al que vaya a opinar mi mamá, que vaya a opinar mi papá, de que mis hijos no los puse, no sé, en la escuela, a estudiar tal o cual cosa. ¿Qué presión me va a meter la sociedad cuando se... Sí, y no nos importa y aún comprendiendo estas cosas, pues llevamos a los niños por ese tren de intelectualismo. ¿Y qué es lo que sucede con los niños? Que un niño viene despierto. Un niño trae inherentemente unas capacidades e incluso un amor por el aprendizaje. El niño naturalmente le gusta aprender. Ustedes ven que el niño es curioso porque tiene la conciencia todavía despierta. Entonces el niño siempre pregunta, el niño quiere saber, el niño quiere explorar, pero no a través de la creencia, sino a través de la investigación directa. Como cuando hay, no sé, un juguetito de control remoto, de pilas y lo que sea, y el niño ve que ese juguetito tiene la capacidad de moverse y hace así, rueda y no sé qué, o esos helicópteros que suben y tal, usted ve el niño ahí fascinado. Pero ¿qué quiere el niño? El niño quiere abrir eso y ver cómo es que funciona y ver qué es lo que hace que eso gire. El niño quiere investigar, al niño le gusta aprender, pero a través de la experimentación directa. Pero cuando los metemos en esa educación académica, en ese proceso de intelectualización, lo que se le hace es que se le mata al niño esa creatividad innata, ese potencial propio, esa vocación natural que el niño tenía y se le sofoca y se le presiona y se le sobrecarga de tanta y tanta y tanta información que le terminan tomando hastío al estudio, que le terminan tomando hastío al aprendizaje, porque se pierde aquello que era como que natural y de la conciencia. Entonces, lo que hace este conocimiento subjetivo es eso, aliena la conciencia, la retrae. Nos cargamos de tanto intelectualismo que llenamos la mente de un orgullo porque creemos que sabemos, porque podemos citar a este autor y podemos hablar de tal cosa y comprendemos tal y cual cosa y ya no escuchamos a nuestra conciencia. Nuestro ser que está aquí en la glándula pineal, que es la sabiduría, todo el tiempo está mandando a nuestro corazón esa comprensión, esa sabiduría. Pero cuando nosotros bloqueamos ese acceso con tanta información, con tanto orgullo, porque la mente es puro orgullo, sobre todo cuando está así, toda engrosada de tanto conocimiento, disfrazado de tanta mentira disfrazada de conocimiento, ya la conciencia no la alcanzamos a escuchar. Y esas son de las consecuencias que trae este conocimiento subjetivo. Ahora miremos el lado opuesto. Hablemos aquí del conocimiento objetivo, de aquello que realmente nos sirve. Cuando hablamos de conocimiento objetivo, estamos hablando de algo que es real, de algo que no pertenece al tiempo, de algo que siempre ha sido, que siempre será, que es la sabiduría de nuestro ser, de nuestra propia conciencia, que es la experimentación directa, que es el desarrollo de esa vocación natural que tenemos, que es la vocación de nuestro ser, que es esa capacidad y todo eso, ese conocimiento que desenvolvemos al ir trabajando sobre nosotros mismos. Entonces, el conocimiento objetivo se basa en la verificación y en la experimentación directa de las cosas. Así como el niño que abría el carrito para ver cómo funcionaba. Esa curiosidad innata en nosotros nunca debería morir. Fíjense
que incluso cuando a nosotros nos brindan este conocimiento, nosotros estamos tan encasillados con creencias, con conceptos que no nos constan, que cuando se nos habla de, mira, que hay un conocimiento puro, que hay un conocimiento que sirve para poder lograr la autorrealización y es verificable, mira, ponte a verificar, todo eso nos hace como que espera. No. Eso no encaja, es que ahí no, porque ahí no dice lo que como dice en la Biblia. Y eso, ¿qué autor lo certifica? O sea, ¿cuál de esta sociedad, cuál Nobel de la Paz, cuál summa cum laude puede verificar que eso que están diciendo ahí es verdad? Porque así estamos. Que si no lo dijo fulanito de tal, que es prestigioso, entonces no sirve, no vale. Y nos perdemos de buscar a nuestro ser y de experimentar directamente por nosotros mismos. Ahora, si uno no se conforma con ser un creyente, si uno de algún modo no ha perdido esa curiosidad innata, ese querer investigar siempre, ese querer comprobar por sí mismo, entonces uno recibe este conocimiento, no lo cree, pero lo verifica. Dice, voy a comprobarlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué me hablan de la muerte psicológica? Bueno, vamos a comprobar. Yo puedo creer o no creer, pero eso no me sirve para nada. Vamos a ver, y uno se pone a practicar y lo comprueba. Que hay más dimensiones y que cada dimensión tiene un mundo de sabiduría. Bueno, ¿y eso cómo se puede comprobar? Mira, aquí están las prácticas, mira el desdoblamiento astral, mira la meditación trascendental. ¿Qué hace la persona? Se pone a practicar. Y el que practica, comprueba y verifica y se da cuenta. Y ya le importa un pito si lo dijo fulanito, si no lo dijo fulanito, o si en la escuela estaba, o si en tal libro no es, es que ya yo lo comprobé, es que lo estoy comprobando por mí mismo, es que me consta. Y ahí es donde está lo bonito de todo eso, de todo esto de conocimiento. ¿Y quién es que recibe ese conocimiento objetivo? Pues ese no lo recibe realmente la personalidad. Uno, por ejemplo, estas conferencias que no son el conocimiento objetivo, vale aclarar, sino que son, digamos, que el mapa o son las pautas para llegar al conocimiento objetivo que está dentro de nosotros, pues estas conferencias las recibe la personalidad. Pero cuando uno la practica y empieza a encontrar ese caudal de conocimiento objetivo en su interior, ya ese lo recibe la esencia, ese ser que tenemos dentro, eso que es lo real, eso que es lo verdadero, eso que es lo eterno. Eso que nunca pasa es lo que recibe este conocimiento. Este conocimiento tiene total relación con ese mundo interior. Entonces nosotros tenemos un 3% de esencia, que es libre, que nunca puede ser atrapada ni condicionada por el ego, que es a lo que le llamamos el espíritu. Esa conciencia, pues, es nuestro maestro interior. Esa conciencia, pues, tiene como sus partes principales, pues, al Padre, que es la sabiduría, el Hijo, que es la justicia, y a la Madre o el Espíritu Santo, que es el amor, que es la energía creadora en nosotros. Y esas partes se desdoblan en otras partes del ser que están dentro de nosotros y que todo el tiempo nos van ayudando, nos van guiando, nos van dando esos intuitos, nos van pues dando también todo ese conocimiento objetivo. Sin embargo, hay un 97% de esencia que también es parte de nuestro ser, pero que se encuentra atrapado dentro de cada uno de los defectos psicológicos que cargamos dentro de cada una de las formas negativas de ser que a lo largo de nuestras múltiples existencias nosotros hemos venido creando. Porque ese 97% de inocencia o de esencia era inocencia, o sea, vino inocente, porque aquí es donde vino a aprender. ¿Y dónde vino a aprender esa esencia? Pues justamente dentro de todos esos defectos psicológicos. Porque dentro de nuestra ira hay un porcentaje de esa esencia que ahí dentro ha estado haciendo un curso. En cada una de las expresiones de nuestra ira hay algo que esa esencia ha aprendido, hay algo que ha reflexionado, hay una virtud, por ejemplo, de la templanza, de la mansedumbre, del amor. Hay mucho conocimiento en torno a las relaciones humanas, a muchísimas cosas que están ahí atrapadas. Y que cuando nosotros, por ejemplo, logremos eliminar nuestro defecto de la ira, en este caso con todos sus detalles que son muchísimos, vamos a rescatar todas esas virtudes, todos esos poderes, todas esas facultades y también todo ese conocimiento que esa esencia atrapada ha adquirido ahí dentro de ese defecto.
Nosotros tenemos un defecto de la pereza. Ese defecto de la pereza tiene atrapada un porcentaje de ese 97% de esencia. Y dentro de cada uno de los detalles de nuestra pereza ha estado esa esencia ahí tomando un curso, aprendiendo, reflexionando. Y eso que es real, esa comprensión, esa real diligencia, esa capacidad de hacer, y todo eso está ahí atrapado. Muchísimo conocimiento está ahí encriptado. También en nuestros defectos de la envidia, también en nuestro defecto de la lujuria, también en nuestros defectos de la envidia, también en nuestro defecto de la autosuficiencia, también en nuestros defectos de la inferioridad. En todas esas formas negativas de ser hay conocimiento atrapado. Por eso nosotros debemos hacer el trabajo de empezar a despertar ese 3% y para hacerlo, lo que les decía al principio, empezar a salir de la fascinación en la que hemos caído con este mundo pasajero e irreal y para despertar ese 97% de esencia. Y bueno, y también trabajar en los 3 factores, eso es importante, con una continuidad de propósitos. Y para liberar el 97%, ponernos a morir en sí mismos. Trabajar la muerte psicológica, autoobservarnos, observar esas formas negativas de ser que quieren manifestarse en nosotros de instante en instante, llevándonos a cometer errores, llevándonos a hablar equivocadamente, llevándonos a reaccionar equivocadamente, llevándonos a sentir equivocadamente, de todo. Ahí está esas formas negativas de ser y uno las observa, las comprende y le va suplicando a su Madre Divina particular para que las elimine. Y así uno va liberando pequeños porcentajes de instante en instante de esa esencia. Con cada petición de muerte, nosotros liberamos un porcentaje de esa esencia y así es como nosotros nos vamos iluminando internamente. Así es como nos vamos volviendo realmente sabios. Así es como nosotros nos vamos volviendo realmente inteligentes, porque esa esencia nos va trayendo conocimiento, comprensiones, fuerzas, virtudes, facultades, etcétera, etcétera, para volvernos seres superiores. Y ese conocimiento sí es un conocimiento real, porque es un conocimiento objetivo. Y ese conocimiento objetivo tiene también 2 aspectos, y esto es interesante reflexionarlo. Por un lado está lo que le podemos llamar el conocimiento del saber, y por otro lado está el conocimiento del ser. Y cuando nosotros trabajamos sobre nosotros mismos, vamos a adquirir esos 2 conocimientos. El conocimiento del saber es el que nosotros vamos a adquirir cada vez que eliminamos un defecto psicológico. Porque al eliminar el defecto se libera una chispita de esencia. Y esa esencia despierta su conciencia y recibe del Padre su propio conocimiento objetivo. Recibe su vocación dentro de nuestro microcosmos, el oficio que esa esencia viene a cumplir en ese mundo interior. Entonces, ese es el conocimiento del saber. Cada vez que vamos muriendo, vamos adquiriendo cada vez más conocimiento. Ustedes pueden ver, por ejemplo, las reflexiones que hacemos los domingos. Hablamos de ciertos defectos psicológicos cada domingo. ¿De dónde salen esas comprensiones que uno puede compartir con los demás? ¿Para qué? Para que las personas también observen esos defectos, para que se animen a salir de la esclavitud, para que puedan ver cómo ese defecto los somete, los diferentes detalles que tiene, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale ese conocimiento? De la mente. No es, porque la mente no sabe, la mente con los defectos lo único que puede hacer es analizarlos, la mente los defectos los puede rotular, la mente los puede etiquetar, los puede meter en un diagrama, pero no los puede realmente comprender, porque la comprensión es de la muerte del defecto psicológico. Cuando uno se pone a autoobservarse y a morir en cierto defecto psicológico, uno saca una sabiduría, uno saca un conocimiento que uno puede compartir entonces con los demás. No que ese conocimiento para los demás va a ser sabiduría, porque ese saber es para uno que lo liberó, pero sí le es un punto de referencia al otro. ¿Para qué? Para que se anime a observar ese defecto, para que se anime a buscarlo en sí mismo, a ver esos detalles, a comprender ciertas cosas. Y cuando la persona lo hace en sí mismo, que libera la esencia, entonces ahí tiene ese propio conocimiento del saber que también puede compartir con otros hermanos de la humanidad, que le sirve a sí mismo, pues, para salir de ese yugo en que está sometido por los efectos psicológicos y para ayudar a otros también, pues, a salir de ahí.
Y el otro conocimiento, que es parte del conocimiento objetivo, les decía que es el conocimiento del ser. Y ese es un vasto conocimiento que vamos a ir recibiendo a medida que con el nacimiento espiritual vayamos creando los diferentes cuerpos internos, porque estos cuerpos nos van a permitir conocer las diferentes dimensiones de la naturaleza y las dimensiones del cosmos. Es decir, que cada cuerpo tiene su propia conciencia. Y el desarrollar ese cuerpo y esa conciencia nos permite a nosotros abrirnos al manantial de conocimiento que tal o cual dimensión tiene hasta ahora oculta, pero que en ese momento pues ya se va a empezar a hacer, digamos que tangible para nosotros. Dentro de nuestro interior hay unas iglesias de sabiduría. Con la creación de esos cuerpos, vamos nosotros logrando acceso a esas iglesias de sabiduría, que trae sabiduría en torno a todas las ciencias. Porque, por ejemplo, nosotros regeneramos el cuerpo físico, que es el primer trabajo que tenemos que hacer, y esa regeneración del cuerpo físico nos da a nosotros una presencia real en el mundo físico, una conciencia en el mundo físico, que uno puede creer así que la tiene, pero la verdad es que no. Solo una persona que regenera su cuerpo físico despierta una conciencia en el plano físico y puede realmente comprender muchísimas cosas que a la humanidad en general le pasan desapercibidas. Como por ejemplo, aquí estamos hablando, ¿no?, de lo pasajero que es lo irreal que es el plano físico. Y mientras uno no despierte un cierto nivel de conciencia, para uno eso es algo que suena interesante, algo que tiene hasta lógica, pero que uno no lo ha comprobado. Cuando una persona ya logra ese bautismo interno, que lo vimos en una conferencia aquí de Fase A, que es regenerar ese cuerpo físico, volverlo solar, entonces con ese bautismo, digamos que esa conciencia asciende y ya la persona puede percibir, pero con una claridad meridiana, lo irreal de este plano físico. Y puede percibir y comprender muchísimas cosas de este plano físico que antes no las asimilaba. Entonces, cuando nosotros regeneramos nuestro cuerpo vital, que es el segundo trabajo que hay que hacer, pues nosotros nos abrimos a un vasto conocimiento de lo que es la cuarta dimensión y de lo que es la vitalidad. Por ejemplo, hay toda una sabiduría en torno a lo que es la medicina. Toda una sabiduría en torno, sí, a lo que es la salud, el uso de las plantas, el valor de la propia energía, el usar sabiamente la energía, y todo ese conocimiento uno lo adquiere a medida que uno pues va trabajando y regenera ese cuerpo vital. Cuando la persona crea un cuerpo astral, entonces ya se abre a un mundo vastísimo de investigación en esa parte astral de la naturaleza o lo que es ese mundo emocional. Y en el plano astral nosotros podemos investigar muchísimas cosas porque ese es el plano de la eternidad. La quinta dimensión es la eternidad. Ahí es donde se desenvuelve nuestra alma. Allí el pasado, el presente y el futuro se conjugan en un eterno ahora. Es decir, que si uno ya logra moverse voluntariamente en el astral, uno puede investigar cosas que pasaron hace muchísimo tiempo, uno puede investigar sus vidas pasadas, uno puede, por lo tanto, investigar lo que se le viene en el futuro, las recurrencias, porque el futuro no es otra cosa que el pasado que se vuelve y se plasma, que se repite. Entonces uno puede trascender esas recurrencias, pero también uno puede investigar, que es ir al Tribunal de la Justicia Objetiva, que es ir a templos de sabiduría que hay en ese plano astral, entrevistarse con maestros en ese plano astral, entrevistarse con su propio ser y recibir muchísima sabiduría del ser, y que cuando la persona logra crear cuerpo mental, porque el cuerpo mental en sí es el mundo de la sabiduría, porque ese es el mundo de la mente. Entonces, cuando nosotros logramos integrar nuestra mente, que es lo que se hace cuando se crea cuerpo mental, nos abrimos campo a otro vasto universo de conocimientos trascendentales, de conocimientos que no lo vamos a encontrar aquí en el plano físico. Incluso esos grandes seres que han legado algún tipo de conocimiento útil
para esta humanidad o este plano físico, lo han traído de esos mundos internos, porque se trataba de iniciados o de maestros, seres que trabajaban sobre sí mismos. Esos grandes filósofos de la antigüedad que en algún punto dejaron algo que todavía repercute en la humanidad, es porque eran seres que trabajaban sobre sí mismos. Esos grandes artistas de la humanidad, como un Miguel Ángel, un Leonardo da Vinci, un no sé qué, un Beethoven que tenía capacidad. ¿Por qué? Porque eran seres que se conectaban con su ser, que trabajaban consigo mismos, que trabajaban con su energía, que la transmutaban y entonces lograban tener presencia en esas dimensiones superiores. Entonces las grandes mentes de la humanidad no sacaron el conocimiento de una escuela, ni de una universidad, ni de un cursito. Lo sacaron de los mundos superiores, porque ahí es donde está el conocimiento verdadero. Aquí solamente se manejan espejismos. Entonces, cuando uno crea, por ejemplo, ya un cuerpo causal, no domina completamente la quinta dimensión y ya accede a lo que es una sexta dimensión. Entonces ya uno está hablando allí de un acceso al mundo de las causas, donde podemos saber del principio de absolutamente todo. Allí en el mundo causal es donde se encuentran esos famosos registros akáshicos de la naturaleza, que por ahí tanto se habla y bueno, en la mayoría de los casos es toda mentira, pero nosotros podemos acceder a ese conocimiento, ir allá a esos registros akáshicos y ver el principio de todo, el principio de este planeta, el principio de este sistema solar, el principio de esta galaxia, el principio de este universo, el principio de todo. Porque queda guardada en esa memoria akáshica, pues, de toda la historia del mundo. Y ahí no tenemos que entonces comerle cuento a nadie, ni ir a chuparnos en un libro de historia lo que alguno plasmó ahí según su criterio o lo que le pareció que debía ir a la posteridad, sino que allá se ve lo que es y lo que fue y lo que será, porque es el mundo de las causas. Y cuando uno ya logra unirse con ese cuerpo búdico, con ese cuerpo átmico, pues ya uno accede a conocimientos del cosmos, ya uno accede a conocimientos de la divinidad, a conocimiento de los dioses. Entonces, el verdadero conocimiento, como ustedes pueden ver en base a todo esto, es el conocimiento del ser. Entonces, esta conferencia está abocada a que nosotros realmente reflexionemos, que nos demos cuenta que hemos asumido como verdad muchísimas cosas, que tenemos la mala costumbre ya muy arraigada de creer porque nos dijeron, porque alguien nos dijo, porque nos pareció lógico, porque me lo enseñaron allí, porque me lo dijo tal persona que parece que sabe, porque lo dictaminó no sé qué tal, y ya lo creemos, o porque lo escuchamos en unas conferencias y ya lo creemos, y eso es un error. Tenemos que aprender a comprobar, a investigar, a corroborar por nosotros mismos, porque ese es lo real. Si no, vamos a seguir la vida entera como loros, repitiendo lo que otro dijo, sin que absolutamente nada nos conste y creyéndonos súper sabios. Incluso se puede dar porque se da, que lleguemos a estas conferencias, que nos guste el conocimiento y que hasta nos volvamos instructores. Pero si no practicamos, si no verificamos, si simplemente escuchamos y repetimos como loros, pues podemos dar conferencias magníficas y podemos buscar por ahí muchísimas cosas para apoyar este conocimiento, porque lo que dijo fulano, lo que decía en tal libro, porque tal cosa y tal cosa, y unas conferencias no espectaculares, llenas de información, pero ¿qué de eso hay vivo? ¿Qué de eso hay real? Eso que me consta. ¿De qué me sirve plantarme y decir no porque el maestro dijo, no porque aquel dijo, y no porque el otro fulano dijo y lo que el otro fue? Y no es que haya algún problema en citar a tal o cual personaje o tal o cual maestro. Ese no es el problema. El problema es que nos quedamos en esa y nada es real para nosotros. Y nos sentamos y no, porque dijo fulano y en tal libro dice tal cosa y tal quien afirma y a nosotros qué de eso nos consta. Entonces, eso es realmente lo importante, que nos pongamos a comprobar, a trabajar, a morir, a nacer, a sacrificarnos por la humanidad, para que entonces la fuerza del Padre despierte en nosotros y empecemos con ese trabajo interior a adquirir ese conocimiento objetivo. El conocimiento objetivo nos permite conocer aquello que es real, nos permite conocer cuál es el objetivo
de nosotros estar aquí, cuál es el objetivo de nuestra existencia y cuál es nuestro papel en el universo. Porque cada ser tiene un papel en particular en el universo, pero nosotros ni siquiera conocemos a nuestro propio ser, ni siquiera nos hemos desdoblado conscientemente para ir a preguntarle al Padre por cuál rayo de manifestación nosotros hemos venido, para saber cuál es la vocación particular de nuestro propio ser. Tal vez nuestro propio ser es un ser del rayo de la medicina y nosotros por ahí haciendo otra cosa que nada que ver. Tal vez nuestro ser viene del rayo de la justicia. Tal vez nuestro ser viene del rayo del arte. Tal vez nuestro ser viene por el rayo de la fuerza, que es el rayo de Marte. Y así sucesivamente. Cuando uno se desdobla, investiga, pues entonces uno encausa su existencia hacia el desarrollo de esa sabiduría particular de nuestro propio ser. Es ese conocimiento objetivo el que nos va a permitir fusionarnos con nuestro ser. Entonces, si queremos alcanzar el conocimiento objetivo, tenemos que practicar y verificar por nosotros mismos. Esa es la única manera. Y bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy. Ahí los dejo con esa frase maravillosa que resuena desde allá, desde esa Grecia antigua. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Porque todo el conocimiento que nosotros podemos anhelar no se encuentra en ningún otro lugar que dentro de nosotros mismos. El reino de los cielos se encuentra dentro de nosotros mismos. Y solo cuando uno se conoce a sí mismo puede descubrirlo y puede llegar a habitarlo. Entonces, bueno, esta es la conferencia del día de hoy. Ya los dejo ahí con la invitación para la próxima conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves. Una conferencia muy importante de este temario. Se llama Diversos tipos de yoes lujuriosos. Y en esa conferencia lo que vamos a ver es cómo trabajar la lujuria, cómo se compone la lujuria dentro de una persona, todos los detalles que componen a esa lujuria y, bueno, ver la importancia de la castidad y cómo lograrla. Entonces, bueno, no se pierdan esa interesante conferencia. Y si ustedes tienen cualquier duda en torno a este tema que vimos el día de hoy, no duden en dejarla ahí en los comentarios, porque así podemos darle solución y aclarar cualquier inquietud que haya quedado. Bueno, vamos entonces a pasar a ver si ustedes tienen preguntas en torno a este tema para que las solucionemos antes de culminar con la transmisión. Vamos a ver. Por aquí se había unido Carla Bonilla. Hola Carla, ¿cómo estás? Perfecto. Vázquez también por aquí estaba con nosotros. Ángel Villorina también por aquí estaba. También Tina Francés por aquí presente. Magia Cósmica también por aquí nos saludaba. Y los jóvenes dioses nos decía, es una línea directa al yo nuestro. Bueno, como no tengo el contexto, no sé en qué momento pusiste ese comentario, no sé exactamente a qué te refieres. Irma Quintero nos dice, y hasta ahí llega estudios, fama, profesión. Sí, hasta cuando llega el momento de la muerte, ahí quedó todo eso. Todo eso que nos afanamos, que tanto nos rompimos la cabeza, que tantas malas noches, que nos quemamos las pestañas, ahí quedó. Los jóvenes dioses nos dice, en el año 2000 se pudo medir el tiempo y el espacio físico. Ese paso se habló que daría lugar a la ciencia inventar periscopios donde podría ver el pasado. Es que realmente para acceder a esos conocimientos interdimensionales, digámosle así, es necesario que previamente se despierte conciencia. Y como que nadie ahora mismo está interesado en conocerse a sí mismo, y mucho menos los científicos que están tan llenos, atiborrados de conocimiento subjetivo, que se creen que se la saben todas, que no prestan atención. Todo esto le parece algo irrisorio. Esto del conocimiento de sí mismo le parece algo de gente ignorante, de gente que se entretiene con boberías, porque eso que ellos estudian con sus limitantes de físicas, creen que eso es, no, ya lo superior y nada que ver. Nada que ver. Entonces hay que primero conocerse a sí misma para poder acceder a cosas así interdimensionales. Por aquí, Eneris Marina nos saludaba. Y por aquí Ramiro Vilchis
Dichis nos dice, muchas gracias por compartir el conocimiento. Realmente es muy difícil el camino, pero no imposible. Así es, Ramiro, muy difícil porque estamos rompiendo con todo. Estamos, sí, rompiendo con esquemas, con patrones, con conceptos, con limitantes, con el que dirán, con lo que pensará fulano, con lo que pensará el otro. Estamos rompiendo con todo eso en busca de nuestro ser, en busca del desarrollo de nuestra propia conciencia, que es algo que sí trasciende el tiempo, que es algo que sí trasciende una muerte física, que es algo que sí trasciende las dimensiones, que es algo que sí nos va a acompañar para siempre, un conocimiento objetivo y real. Entonces es difícil, pero sin duda que vale la pena. Pedro Arnulfo Daza por aquí nos daba las gracias por la enseñanza, dice interesante conferencia. Muchísimas gracias a usted, Pedro. Esta es una conferencia dura, es una conferencia difícil, porque es una conferencia que viene a sacudirnos, viene a decirnos unas cuantas verdades para que las reflexionemos. Y nosotros pues debemos de actuar en pro de nuestra conciencia y no creerlo como siempre decimos, sino reflexionar, llevar todo esto a la profunda reflexión. La mente inmediatamente reacciona, pero uno tiene que aprender a dominar esa mente reaccionaria para dar paso a la reflexión, porque solo a través de la reflexión propia vamos a poder llegar a la verdad de todas las cosas. La mente refuta, la mente busca por un resquicio, la mente busca un porque sí, un porque no, un no sé qué, y eso no sirve para nada. La mente ahora mismo es la guarida del ego. Entonces hay que hacer y buscar ese silencio interior para que entonces la sabiduría del ser baje y nos ilumine y nos permita comprender aquello que es lo real. Bueno, por aquí Talía nos dice, buena conferencia, muchas gracias por la explicación y por el tiempo. Bueno, gracias a ti, Talía, por estar aquí. Los jóvenes dioses también por aquí se despide. Y Raymond nos dice, las partes autónomas de nuestro ser tienen distintas personalidades. No. Hay que distinguir entre lo que es la personalidad y lo que es el ser. La personalidad es ese vehículo con el que desarrollamos con un cuerpo físico, con eso que le llamamos la forma de ser particular de uno, que cada yo tiene la suya, cada yo tiene su propia personalidad. ¿Por qué? Porque eso es irreal, la personalidad es aquello que es lo falso. El ser, las partes del ser no necesitan de una personalidad porque es lo que siempre ha sido. La personalidad como es falsa, es algo variable. En algún tiempo se tiene tal personalidad, en otro tiempo otra. Y según el yo que se le esté manifestando a uno, va a haber una forma de ser X o Y. Pero el ser no, el ser es lo que siempre ha sido y siempre será, es inmutable. El ser no va a tener, ni una parte del ser un día va a tener una actitud y la otra parte del ser la otra actitud y esta la otra actitud. No. Entonces tienen una identidad perenne. Entonces ahí no cabe el término personalidad cuando hablamos del ser. Incluso en el trabajo interior llega un punto en el que uno tiene que deshacerse de esa personalidad, de esa fachada que uno ha creado en una existencia para que se pueda expresar esa identidad real del ser, que siempre ha sido. Bueno, por aquí Perfecto nos dice, saludos para ti, también para la audiencia. Tenemos dos aspectos. La sabiduría viene del estudio espiritual y es donde se involucra el ser, lo interno, esa luz y sus leyes. Mientras los otros estudios, como estudios, son los terrenos, los cuales los que parece algo de gente ignorante, de gente que se entretiene con boberías, porque eso que ellos estudian con sus limitantes de disculpas por mi disculpa por este teléfono, se puso como loco. Bueno, ahí más o menos capté lo que nos quiere decir, Perfecto, que nos dice que lo que realmente son, digamos que boberías o cosas de gente ignorante son esos estudios pues terrenales, que realmente no llevan a nada, que aquello que corresponde al espíritu pues ya sí sería lo real. Y bueno, y el punto es que ojalá también lleguemos a comprobar, porque esa es la idea de esto, que por ahí también hay mucho estudio espiritual en libros, estudio espiritual en conferencias, en cursos, en videos, en religiones, en lo que sea. Hay mucha cosa que se ha hablado del tema espiritual, pero eso tampoco es conocimiento objetivo. Todo lo que encontramos aquí en el plano físico siempre va a ser subjetivo.
porque lo recibe la personalidad y solo sirve para llenar el intelecto. Lo que es real, lo que es objetivo, es lo que nosotros logramos experimentar y vivir por nosotros mismos, que comprobamos, que recibimos en nuestro ser, que nos llega como esa comprensión y que lo recibimos también en los mundos internos, esa experimentación directa, que nos llega de la muerte de nuestros efectos psicológicos. Ese es el conocimiento objetivo y real. Y aclarábamos también que estas conferencias pues no son el conocimiento objetivo, sino una guía para que cada quien encuentre su propio conocimiento objetivo que esté en su interior. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Perfecto, por su comentario y muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy, también por sus aportes que nos permitieron enriquecer un poquito más el tema. Entonces, nada, quedan ahí con la invitación para la próxima conferencia y bueno, que pasen un feliz resto de la noche y nos vemos en la siguiente oportunidad. Bye, bye.